El otoño de 2002 en el norte de California había sido particularmente hermoso. Las primeras lluvias de la temporada habían renovado el verdor de los gigantescos árboles del Parque Nacional Redwood, creando ese aroma único a tierra húmeda y corteza milenaria que tanto atraía a los visitantes. Alejandro Vega, un profesor universitario argentino de 34 años especializado en botánica, había esperado toda su vida para visitar este lugar. Después de años impartiendo clases sobre los ecosistemas más antiguos del planeta, finalmente había conseguido una beca para pasar 3 meses estudiando los patrones de crecimiento de las secuoyas. Para él, esto no era simplemente un viaje turístico, era la culminación de un sueño profesional. La mañana del 17 de octubre, Alejandro salió de su pequeña cabaña alquilada en las afueras de Oric, un diminuto pueblo cercano al parque. Se había levantado antes del amanecer, como lo había hecho cada día durante las últimas 2 semanas. La rutina era siempre la misma. Desayunaba un café fuerte con tostadas mientras revisaba sus notas del día anterior. Llenaba su mochila con equipo científico ligero, varias botellas de agua, un almuerzo empaquetado y su inseparable cámara fotográfica profesional. «Ni hoy voy a la zona norte, cerca de Tall Trees Grove», le comentó a Carol, la dueña del establecimiento, mientras firmaba el registro de salida de excursionistas que mantenían para los huéspedes. «Regresaré antes del anochecer». Carol, una mujer de unos 60 años con profundas arrugas forjadas por el clima costero, le miró con cierta preocupación mientras limpiaba el mostrador. «Ten cuidado, Alejandro. Ha llovido mucho esta semana y algunos senderos pueden estar resbaladizos. Además, las predicciones dicen que podría haber niebla espesa por la tarde». «No se preocupe», respondió él con esa sonrisa entusiasta que siempre llevaba cuando hablaba de su trabajo. «Conozco bien el área ahora y llevo mi GPS. Además, quiero aprovechar justo esa niebla para unas fotografías de las secuoyas emergiendo entre la bruma. Será perfecto para mi artículo». Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella conversación casual sería recordada y analizada infinidad de veces durante los años siguientes. Alejandro condujo su vehículo rentado, un Jeep Cherokee verde oscuro, hasta el estacionamiento norte del parque. El guarda forestal de turno, Dave Mercer, lo saludó con la mano al reconocerlo. Durante las últimas semanas, Alejandro se había hecho conocido entre el personal del parque por su entusiasmo contagioso y sus preguntas técnicas sobre la flora local. «¿Otra vez por aquí, profesor?», preguntó Dave, mientras verificaba su permiso especial de investigación. «Siempre hay algo nuevo que descubrir», contestó Alejandro. «Hoy voy a seguir el sendero hasta Lady Bird Johnson Grove, pero quiero desviarme un poco hacia el norte para estudiar un grupo de secuoyas que detecté la semana pasada. Tienen un patrón de crecimiento inusual». Dave asintió mientras hacía algunas anotaciones en su registro. «Asegúrate de mantenerte en los senderos marcados tanto como sea posible. Con las lluvias recientes, algunas zonas del sotobosque pueden ser traicioneras. Lo tendré en cuenta», prometió Alejandro mientras ajustaba las correas de su mochila. La niebla matutina aún flotaba entre los colosales troncos cuando Alejandro comenzó su caminata. La luz se filtraba en haces dorados a través del dosel arbóreo, creando ese efecto casi místico que tanto le fascinaba. Sacó su cámara y tomó varias fotografías, ajustando meticulosamente la apertura para capturar el contraste entre luz y sombra. Para cualquier observador casual, Alejandro parecía simplemente otro turista maravillado por la majestuosidad del bosque. Pero su cuaderno de notas revelaba otra historia, páginas llenas de observaciones científicas, mediciones precisas y bocetos detallados de formaciones de corteza y patrones de crecimiento. Este viaje era el material para su próximo libro, un proyecto que le había llevado años de preparación. A medida que el día avanzaba, Alejandro se adentraba más y más en el bosque, siguiendo inicialmente los senderos marcados, pero eventualmente desviándose para alcanzar un grupo particular de secuoyas que había identificado en imágenes satelitales semanas antes. Alrededor del mediodía, se detuvo para almorzar junto a un pequeño arroyo. El sonido del agua corriendo sobre las rocas y el ocasional canto de un pájaro carpintero eran los únicos ruidos que interrumpían el silencio del bosque. Sacó su teléfono para verificar su ubicación en el GPS, pero la señal era débil entre los densos árboles. No le preocupó. Tenía un mapa impreso y una brújula como respaldo y años de experiencia en trabajo de campo.
Lo que ocurrió después solo puede reconstruirse a partir de las evidencias encontradas años más tarde. Según las marcas de su GPS que quedaron registradas en la memoria del dispositivo, Alejandro continuó su exploración durante aproximadamente 3 horas más, adentrándose en una zona del parque raramente visitada, incluso por los guardabosques. La última fotografía en su cámara, tomada a las 3:42 p.m., mostraba un enorme árbol hueco. La imagen estaba tomada desde el interior mirando hacia afuera, capturando el contraste entre la oscuridad del interior y la luminosidad exterior, con la niebla comenzando a espesarse visiblemente. Era una foto técnicamente perfecta, casi poética en su composición. Esa foto sería la última prueba de Alejandro Vega con vida. A las 7:30 p.m., cuando la oscuridad ya había caído sobre el parque y Alejandro no había regresado a su cabaña, Carol comenzó a preocuparse. No era propio de él llegar tarde, especialmente sin avisar. A las 8:15 p.m., después de varios intentos fallidos de contactarlo por teléfono, llamó a los guardabosques del parque. Para la medianoche, una búsqueda preliminar había comenzado, centrada en las áreas donde Alejandro había mencionado que estaría. Su vehículo fue encontrado en el estacionamiento, exactamente donde lo había dejado esa mañana. El amanecer del día siguiente trajo consigo una operación de búsqueda a gran escala. Guardabosques, voluntarios locales y un equipo de búsqueda y rescate del condado peinaron metódicamente los senderos principales y las áreas circundantes. Se utilizaron perros de rastreo que siguieron su olor hasta cierto punto en el sendero Lady Bird Johnson, donde misteriosamente perdieron el rastro. A medida que pasaban las horas y luego los días, la esperanza comenzaba a desvanecerse. El bosque de Redwood, a pesar de su belleza, podía ser inmensamente peligroso. Los barrancos escondidos bajo el denso follaje, los acantilados camuflados por la vegetación y la desorientadora similitud del paisaje habían reclamado vidas antes. Una semana después de su desaparición, cuando la búsqueda intensiva no había producido ningún resultado, la embajada argentina fue notificada oficialmente. Los padres de Alejandro, residentes en Buenos Aires, recibieron la devastadora noticia de que su hijo único estaba desaparecido en un bosque extranjero, a miles de kilómetros de casa. Mientras tanto, en el tranquilo pueblo de Oric, los lugareños comenzaban a murmurar. Algunos hablaban de las zonas malditas del bosque, áreas donde la brújula enloquecía y donde excursionistas experimentados habían reportado desorientación extrema. Otros mencionaban encuentros con osos o pumas, aunque los ataques confirmados eran extremadamente raros en la zona. La realidad, sin embargo, era mucho más simple y desgarradora. Alejandro Vega se había convertido en otra estadística, otra persona que entraba al bosque y nunca regresaba. En los registros oficiales, su caso quedó clasificado como persona desaparecida, presunta muerte por accidente en zona silvestre. Pocos sabían todos que la verdad permanecería oculta durante casi 2 décadas, enterrada dentro de uno de esos mismos gigantes milenarios que Alejandro tanto amaba estudiar. La noticia del profesor argentino desaparecido en el Parque Nacional Redwood se extendió rápidamente por la pequeña comunidad de Oric, para un pueblo de apenas 350 habitantes, mayoritariamente dedicados a la industria maderera y el turismo. Un evento así era extraordinario. Eduardo y Carmen Vega aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco 3 días después de recibir la noticia sobre su hijo. El vuelo desde Buenos Aires había sido interminable. 16 horas de angustia suspendidos a miles de metros sobre el océano, incapaces de hacer nada más que esperar. Eduardo, un profesor de literatura jubilado de 68 años, había insistido en venir personalmente a pesar de su reciente operación de cadera. Carmen, pediatra de profesión, había cancelado todas sus citas para las próximas semanas sin pensarlo 2 veces. El oficial de enlace del Servicio de Parques Nacionales, Sarah Jenkins, los esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía «Familia Vega», en letras grandes. La mujer, de unos 40 años y uniforme impecable, los recibió con una mezcla de profesionalismo y compasión que solo puede desarrollarse tras años de dar malas noticias a familias angustiadas. «Seguimos buscando activamente a su hijo», les aseguró durante el largo trayecto en auto hacia Oric. «Tenemos equipos especializados peinando el área donde se le vio por última vez». Carmen,
Con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio, asentía mecánicamente mientras apretaba entre sus manos una fotografía de Alejandro en su graduación doctoral. Eduardo, por su parte, bombardeaba a Sara con preguntas técnicas sobre los protocolos de búsqueda, los recursos asignados, las probabilidades estadísticas. Era su manera de mantener la cordura, aferrándose a los datos y las metodologías como si fueran un salvavidas. Al llegar a Oric, los Vegas fueron instalados en la misma cabaña que había ocupado su hijo. Carol, la propietaria, había insistido en alojarlos sin costo alguno. «Es lo mínimo que puedo hacer», había dicho con lágrimas en los ojos. Alejandro es un huésped maravilloso. La habitación permanecía exactamente como Alejandro la había dejado aquella fatídica mañana. La cama perfectamente hecha, una costumbre que Carmen le había inculcado desde niño, libros de botánica apilados sobre el escritorio, un mapa del parque pegado en la pared con anotaciones en los márgenes y su computadora portátil cerrada junto a un montón de cuadernos de campo. «No he tocado nada», explicó Carol. «Los guardabosques tomaron algunas fotografías, pero me pidieron que mantuviera todo igual por si necesitaban revisar algo más». Esa primera noche en Oric, Carmen no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando hacia el oscuro bosque que se extendía interminablemente bajo el cielo estrellado. En algún lugar, entre esos antiguos gigantes, estaba su hijo. ¿Estaría herido? ¿Asustado? ¿Estaría siquiera vivo? Las preguntas la atormentaban mientras las horas pasaban lentamente. Eduardo, por su parte, se había sumergido en los cuadernos de Alejandro, leyendo meticulosamente cada nota, cada observación, buscando desesperadamente alguna pista que los investigadores pudieran haber pasado por alto. Los días siguientes establecieron una rutina dolorosa. Cada mañana, los Vegas se reunían con el equipo de búsqueda en el centro de operaciones establecido en la estación de guardabosques. Recibían actualizaciones, generalmente carentes de novedades significativas, y luego pasaban el día alternando entre entrevistas con medios locales para mantener viva la atención sobre el caso, recorridos por el centro de visitantes mostrando la foto de Alejandro a turistas y trabajadores, y ocasionales visitas supervisadas a algunas zonas seguras del parque donde se realizaban las búsquedas. Una semana se convirtió en 2. Las búsquedas intensivas con decenas de voluntarios gradualmente se redujeron a equipos más pequeños, concentrados en áreas específicas. Los medios locales, que inicialmente habían cubierto el caso con gran interés, comenzaron a espaciar sus reportajes a medida que surgían otras noticias. A principios de noviembre, el jefe de guardabosques, Robert Thorne, tuvo la difícil tarea de sentarse con los Vegas para explicarles la realidad de la situación. «No estamos abandonando la búsqueda», les aseguró en la pequeña sala de conferencias de la estación, con mapas del parque cubriendo las paredes. «Pero necesito ser honesto con ustedes sobre nuestras expectativas en este punto». Les explicó con toda la delicadeza posible las estadísticas de supervivencia después de 2 semanas en condiciones silvestres, especialmente considerando las lluvias torrenciales que habían azotado la región en los días posteriores a la desaparición de Alejandro. Les habló de otros casos similares, de lo vasto e impenetrable que podía ser el bosque, de cómo algunos desaparecidos nunca eran encontrados a pesar de los mejores esfuerzos. Carmen lloró silenciosamente mientras Eduardo, con la voz quebrada por primera vez desde su llegada, hizo la pregunta que ambos temían formular. «¿Está usted diciéndonos que deberíamos comenzar a aceptar que nuestro hijo está muerto?» Thorne, un hombre curtido por décadas de servicio en los parques nacionales, no pudo mantener la compostura profesional ante el dolor crudo de aquellos padres. «Les estoy diciendo que debemos prepararnos para todas las posibilidades», respondió finalmente, «y que, pase lo que pase, no dejaremos de buscarlo». Para mediados de noviembre, con las primeras nevadas amenazando las zonas altas del parque y habiendo agotado prácticamente todas las rutas probables, la búsqueda activa fue oficialmente reclasificada como una investigación en curso. En términos prácticos, esto significaba que ya no habría equipos saliendo diariamente, sino revisiones periódicas de la evidencia y búsquedas ocasionales en áreas específicas. Los Vegas, destrozados pero incapaces de permanecer indefinidamente en California,
tuvieron que enfrentarse a la desgarradora decisión de regresar a Argentina sin su hijo. La universidad donde Alejandro trabajaba organizó un servicio memorial, aunque Carmen se negó rotundamente a llamarlo funeral. Sin cuerpo no hay funeral, había insistido, solo una celebración de su vida mientras esperamos su regreso. En los meses y años siguientes, Eduardo y Carmen intentaron reconstruir sus vidas alrededor del abismo que había dejado la ausencia de Alejandro. Establecieron una pequeña fundación que financiaba becas para estudiantes argentinos de botánica, mantuvieron contacto regular con las autoridades del parque y visitaron California en cada aniversario de la desaparición para realizar su propia búsqueda simbólica. En Oric y sus alrededores, la historia del profesor desaparecido pasó gradualmente de ser una noticia candente a convertirse en una leyenda local. Los guías turísticos la mencionaban ocasionalmente a los visitantes como una advertencia sobre los peligros de aventurarse fuera de los senderos marcados. Algunos residentes más supersticiosos incorporaron el caso a las historias que contaban sobre las energías extrañas del bosque. Dave Mercer, el guardabosques que había sido el último oficial en ver a Alejandro con vida, nunca superó completamente el sentimiento de responsabilidad. Aunque racionalmente sabía que no había hecho nada malo, que había seguido todos los protocolos, no podía evitar preguntarse si debería haber insistido más enérgicamente para que Alejandro no se desviara de los senderos principales. Era un hombre adulto con un permiso especial de investigación. Le recordaba ocasionalmente su esposa cuando lo encontraba revisando por enésima vez los mapas del área. No podía haberlo detenido. En 2008, 6 años después de la desaparición, el caso recibió un breve resurgimiento de atención cuando un excursionista encontró un trozo de tela enganchado en un arbusto que coincidía con la descripción de la camisa que Alejandro llevaba el día de su desaparición. Se organizó una búsqueda intensiva en el área, pero no produjo resultados concluyentes. Los análisis de ADN fueron inconclusos debido al deterioro del material. Para 2012, una década después de que Alejandro se desvaneciera entre los árboles, su caso había sido efectivamente archivado, uno más entre los aproximadamente 1.600 casos sin resolver de personas desaparecidas en parques nacionales estadounidenses. Su fotografía permanecía en un rincón del tablón de anuncios en el centro de visitantes, el papel amarillento y los bordes curvados por la humedad, un recordatorio fantasmal de una tragedia casi olvidada. Eduardo Vega falleció en 2015 de un ataque cardíaco, llevándose a la tumba el dolor de no saber qué había sucedido con su único hijo. Carmen, determinada a mantener viva la memoria de Alejandro, continuó su peregrinación anual al parque, aunque cada vez más debilitada por la edad y la artritis. En Buenos Aires, el departamento de Alejandro permaneció intacto, preservado como una cápsula del tiempo por Carmen, quien se negaba a alquilarlo o venderlo. Cuando regrese, necesitará su hogar, respondía invariablemente cuando amigos o familiares le sugerían delicadamente que era tiempo de dejarlo ir. La vida siguió su curso, como siempre lo hace. Nuevas personas desaparecieron en otros bosques, captando momentáneamente la atención pública. Nuevas tragedias ocuparon los titulares. El mundo continuó girando, mientras el misterio de qué había ocurrido con Alejandro Vega se hundía cada vez más profundamente en el olvido. Pero los bosques antiguos como Redwood guardan secretos durante siglos, y a veces, cuando menos se espera, los revelan de las formas más sorprendentes e inesperadas. El verano de 2021 trajo consigo una sequía sin precedentes a la costa norte de California. Después de varios años de precipitaciones por debajo del promedio, los gigantescos redwoods comenzaron a mostrar signos de estrés hídrico, agujas marrones en las ramas más altas, reducción en la producción de savia y un aumento preocupante en la susceptibilidad a las plagas. Para el Servicio de Parques Nacionales, esto representaba una crisis ecológica de proporciones monumentales. Estos árboles milenarios, algunos con más de 2000 años de antigüedad, habían sobrevivido a incendios, tormentas e incluso a la fiebre maderera del siglo XIX, pero el cambio climático presentaba una amenaza sin precedentes. En respuesta, se lanzó el Proyecto Supervivencia Redwood, una iniciativa científica ambiciosa
para monitorear la salud del bosque, documentar los cambios y desarrollar estrategias de conservación. Equipos de biólogos, ecólogos forestales y dendrocronólogos de todo el país convergieron en el parque para lo que sería el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre estos gigantes verdes. Entre estos científicos se encontraba la Dra. Lucía Mendoza, una dendrocronóloga de 38 años de la Universidad de California en Berkeley, especializada en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles y cómo estos registran eventos climáticos históricos. Lucía había sido seleccionada para liderar el equipo encargado de analizar los patrones de crecimiento de las secuoyas más antiguas del parque. Nacida en México pero criada en los Estados Unidos, Lucía sentía una conexión especial con este proyecto. Su tesis doctoral, completada 15 años antes, había explorado precisamente cómo los redwoods respondían a periodos históricos de sequía. Ahora, estaba viendo sus predicciones teóricas manifestarse en tiempo real, una validación científica que habría preferido no tener. El 23 de julio de 2021, Lucía y su equipo de 3 asistentes de investigación se adentraron en una sección remota del parque conocida como Cathedral Grove, un área raramente visitada debido a su difícil acceso y la ausencia de senderos marcados. Estaban siguiendo coordenadas satelitales que indicaban la presencia de varios especímenes particularmente antiguos que aún no habían sido estudiados en detalle. Recuerden, estamos buscando árboles con signos evidentes de cavidades o huecos naturales, explicó Lucía mientras consultaba su GPS de alta precisión. Los árboles huecos suelen ser los más antiguos y sus cavidades interiores pueden contener sedimentos acumulados durante siglos. Esos sedimentos son auténticas cápsulas del tiempo climático. El equipo avanzaba lentamente, cargados con equipamiento especializado, taladros incrementales para extraer núcleos de los árboles sin dañarlos, instrumentos de medición láser, cámaras espectrales y drones equipados con sensores térmicos para identificar áreas de estrés hídrico desde el aire. Alrededor del mediodía, después de horas de caminata, llegaron a un pequeño claro donde se alzaba una secuoya particularmente impresionante. Con un diámetro estimado de más de 7 metros en su base y una altura que superaba los 90 metros, el árbol dominaba el paisaje como una catedral viviente. «Este es perfecto», murmuró Lucía, admirando la majestuosidad del gigante. «Miren esa cicatriz de fuego en la base. Este árbol probablemente sobrevivió a varios incendios forestales, y esa apertura natural parece lo suficientemente grande para que una persona entre». Se refería a una abertura ovalada en la base del tronco, probablemente formada por la combinación de un incendio antiguo y la subsecuente descomposición natural. La cavidad, parcialmente oculta por helechos y vegetación baja, habría pasado desapercibida para un observador casual. Miguel Ramos, uno de los asistentes de investigación y estudiante de doctorado, se acercó a la apertura con su linterna. «Es más profunda de lo que parece», comentó mientras iluminaba el interior. «El hueco se extiende varios metros hacia arriba dentro del tronco». Lucía se unió a él, intrigada por la posibilidad de encontrar un registro sedimentario intacto. «Vamos a necesitar la cámara endoscópica para examinar el interior antes de entrar», indicó. «No quiero disturbar el entorno sin documentarlo adecuadamente». Mientras el equipo preparaba el equipo, Lucía no pudo evitar sentir una extraña familiaridad con este lugar. Algo en la configuración de los árboles circundantes, en la calidad de la luz filtrada a través del dosel, le resultaba vagamente reconocible. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la similitud general de estas arboledas antiguas. La cámara endoscópica, un tubo flexible con una pequeña cámara de alta definición en su extremo, fue introducida cuidadosamente en la cavidad. Las imágenes transmitidas a la tablet que sostenía Lucía revelaban un espacio interior sorprendentemente amplio, casi como una pequeña habitación dentro del árbol. «Miren esto», señaló Lucía a su equipo mientras pasaban las imágenes. «Las paredes interiores están carbonizadas, confirmando que este hueco probablemente comenzó con un incendio, y hay estratos visibles de sedimentos en el fondo». A medida que la cámara descendía más profundamente en la cavidad, algo metálico reflejó la luz LED del dispositivo. «Espera, retrocede», pidió Miguel. Había algo ahí abajo. Lucía manipuló los controles,
volviendo la cámara hacia donde habían visto el destello. La imagen se estabilizó, revelando lo que parecía ser un objeto metálico, parcialmente enterrado en el sedimento. ¿Es una cámara?, preguntó Ana Gómez, otra de las asistentes, inclinándose para ver mejor la pantalla. Efectivamente, semienterrado en el suelo de la cavidad, aproximadamente a unos 5 metros de profundidad desde la apertura, se podía distinguir lo que parecía ser una cámara fotográfica profesional. El tiempo y las condiciones habían deteriorado su exterior, pero la forma característica era inconfundible. «No debería estar ahí», murmuró Lucía, frunciendo el ceño. «Este no es un área turística, y esa cámara parece haber estado ahí por años». La curiosidad científica dio paso a una decisión práctica. «Miguel, eres el más delgado de nosotros. ¿Crees que podrías descender con seguridad para recuperar ese objeto? Podría darnos información sobre cuánto tiempo ha estado ahí, lo que a su vez nos ayudaría a datar los sedimentos circundantes». Miguel asintió, y con la ayuda del equipo, se preparó para descender. Utilizando técnicas básicas de espeleología y asegurado con cuerdas, logró introducirse en la cavidad. Su voz, amortiguada pero audible, llegaba entrecortada mientras describía lo que veía. «Es increíble aquí dentro. El árbol está completamente hueco hasta unos 10 metros hacia arriba. Las paredes interiores están marcadas con patrones de quemaduras. Hay una especie de plataforma natural donde estoy parado ahora». Hubo un prolongado silencio. «¿Miguel?», llamó Lucía, preocupada. «¿Estás bien?». La respuesta llegó unos segundos después, con una voz notablemente alterada. «Encontré la cámara, pero hay algo más aquí. Creo que son restos humanos». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía. «¿Estás seguro?». «Completamente», respondió Miguel, su voz ahora un susurro nervioso. «Hay un cráneo, y puedo ver varios huesos largos. Parece un esqueleto casi completo. Y hay ropa también, muy deteriorada pero reconocible». El descubrimiento transformó instantáneamente lo que había comenzado como una expedición científica rutinaria en una potencial escena de crimen. Siguiendo protocolos estrictos para estos casos, Lucia ordenó a Miguel que no tocara nada más y que saliera con solo la cámara fotográfica, cuidadosamente envuelta en una bolsa estéril, para preservar posibles huellas digitales o ADN. A las 3:17 p.m., Lucia realizó una llamada de emergencia desde su teléfono satelital a la estación de guardabosques más cercana. En menos de 2 horas, el tranquilo claro del bosque se había convertido en un hervidero de actividad con guardabosques, técnicos forenses y oficiales del sheriff del condado, asegurando el área y documentando meticulosamente cada detalle. La cámara recuperada, una Canon EOS 1D Mark II profesional, estaba severamente dañada por la humedad y el tiempo. El técnico forense la selló en un contenedor especial para transportarla al laboratorio, donde especialistas intentarían recuperar cualquier imagen de la tarjeta de memoria, si es que aún existía. Mientras los investigadores trabajaban metódicamente, Lucía no podía sacudirse la sensación de déjà vu que había experimentado al llegar al claro. Fue solo cuando vio a uno de los guardabosques veteranos, Dave Mercer, ahora canoso y a pocos años de la jubilación, que las piezas comenzaron a encajar. «Este lugar», le dijo, acercándose a él mientras supervisaba la operación, «¿no es cerca de donde desapareció aquel investigador hace años? Recuerdo haber leído sobre el caso cuando era estudiante». Dave la miró con ojos cansados que de repente se iluminaron con reconocimiento. El profesor argentino, Vega, Alejandro Vega, desapareció en 2002, casi 20 años atrás. Miró a su alrededor, evaluando el terreno con la mirada experta de alguien que ha pasado décadas en estos bosques. «Podría ser, estamos aproximadamente en el área general donde se le vio por última vez». Un escalofrío recorrió a Lucía. «La cámara», murmuró. «Era un botánico, ¿verdad? Estaría tomando fotografías para su investigación». Dave asintió lentamente, el peso de la posibilidad asentándose en su expresión. «Pasamos meses buscándolo. Equipos enteros peinaron estas montañas. Nunca consideramos que pudiera estar dentro de un árbol». Esa noche, mientras los equipos forenses continuaban trabajando bajo potentes focos que creaban sombras fantasmagóricas entre los árboles, Lucia permanecía sentada en el vehículo del servicio de parques, incapaz de marcharse. A pesar del agotamiento físico y emocional,
Su mente científica no dejaba de analizar la situación. Si los restos encontrados realmente pertenecían a Alejandro Vega, ¿cómo había terminado dentro de aquel árbol hueco? ¿Había buscado refugio durante una tormenta? ¿Se había caído accidentalmente? ¿O había algo más siniestro en juego? Dave Mercer se acercó con 2 tazas de café humeante, ofreciéndole una mientras se apoyaba contra el vehículo junto a ella. La médico forense dice que llevará los restos al laboratorio esta noche, comentó tras un largo silencio. Pero ya ha confirmado preliminarmente que son humanos, y probablemente han estado ahí por muchos años. Lucía asintió, contemplando el vapor que ascendía de su taza. La cámara podría ser clave. Si pueden recuperar las imágenes, los técnicos en el laboratorio son buenos, respondió Dave. Han recuperado datos de dispositivos en peores condiciones. 3 días después, en un laboratorio forense del Departamento de Justicia en Sacramento, un técnico especializado en recuperación de datos digitales trabajaba meticulosamente con la tarjeta de memoria extraída de la cámara. Sorprendentemente, a pesar de casi 2 décadas expuesta a condiciones de humedad y temperatura variables, la carcasa sellada de la tarjeta profesional había protegido parcialmente su contenido. El 28 de julio, Lucía recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. La tarjeta de memoria había revelado sus secretos. 347 fotografías, la mayoría irrecuperables, pero 42 lo suficientemente intactas para ser visualizadas. Las últimas 12 imágenes documentaban el fatídico día final de alguien que exploraba el bosque, culminando con aquella última fotografía tomada desde el interior de un árbol hueco mirando hacia afuera. Simultáneamente, los análisis preliminares de ADN confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Los restos encontrados correspondían casi con total certeza a Alejandro Vega, el profesor argentino desaparecido en 2002. La noticia llegó rápidamente a Carmen Vega, ahora una mujer de 83 años, que residía en una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires. La llamada que había esperado durante casi 2 décadas finalmente llegó, trayendo una mezcla agridulce de dolor renovado y el extraño consuelo de la certeza. «Necesito verlo», fue su primera respuesta, su voz sorprendentemente firme. «Necesito ir allá». Una semana más tarde, asistida por su sobrino Miguel y financiada por la Universidad de Buenos Aires donde Alejandro había enseñado, Carmen Vega regresó al bosque que le había arrebatado a su hijo. El cabello ahora completamente blanco y el rostro marcado por años de incertidumbre, caminaba apoyada en un bastón, pero con determinación inquebrantable. Lucía, quien había solicitado específicamente estar presente para este momento, observaba con un nudo en la garganta mientras la anciana se acercaba al claro donde se alzaba el árbol gigante. «Aquí fue, señora Vega», explicó suavemente. «Creemos que su hijo estaba explorando este árbol hueco, posiblemente para documentar su estructura interna. La evidencia sugiere que pudo haber perdido el equilibrio y caído al interior». Carmen asintió silenciosamente, sus ojos fijos en la inmensa secuoya. Después de un largo momento, habló con voz quebrada. Era su pasión, estos árboles. Siempre decía que contenían historias de siglos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. «Nunca imaginé que también contendrían la suya». Mientras Carmen realizaba su dolorosa visita, en el laboratorio forense continuaba el meticuloso trabajo de analizar cada pieza de evidencia. Junto con los restos humanos, se habían recuperado varios objetos personales, fragmentos de ropa, un reloj detenido a las 4:17, una brújula y, más significativamente, un cuaderno de campo parcialmente preservado gracias a su cubierta impermeable. Este cuaderno, con páginas onduladas por la humedad pero con escritura aún legible en algunas secciones, se convertiría en la pieza final del rompecabezas. Las últimas entradas, fechadas el 17 de octubre de 2002, describían el entusiasmo de Alejandro al descubrir aquel árbol hueco excepcional, estructura interna fascinante, posiblemente resultado de múltiples incendios a lo largo de siglos. La cavidad principal se extiende verticalmente, creando un espacio interior sorprendentemente amplio. Intentaré fotografiar desde el interior para documentar el patrón de cicatrización del cambium expuesto. La entrada terminaba abruptamente. Las piezas restantes de la historia tuvieron que ser reconstruidas por los investigadores forenses, basándose en la evidencia física.
La teoría más probable, respaldada por los hallazgos, era que Alejandro había entrado en la cavidad del árbol para tomar fotografías científicas. Una vez dentro, había descendido más profundamente para explorar la estructura, posiblemente apoyándose en las irregularidades naturales de las paredes interiores carbonizadas. En algún punto, aproximadamente a 5 metros de profundidad, una de estas formaciones había cedido bajo su peso, provocando una caída que le causó una fractura en la base del cráneo, evidenciada en los restos encontrados. Incapacitado por la lesión y atrapado en un espacio del que era imposible salir sin ayuda externa, Alejandro Vega había fallecido dentro del gigante que tanto admiraba. El objeto clave, aquella cámara profesional que había persistido casi 2 décadas junto a su dueño, no solo había finalmente revelado su ubicación, sino que también había capturado, en su última fotografía, la vista final que Alejandro contempló antes de su muerte, la luz exterior vista desde la oscuridad interior del antiguo árbol, una metáfora involuntaria pero poéticamente desgarradora de su destino. El funeral de Alejandro Vega se celebró 19 años después de su desaparición, un soleado día de septiembre, en un pequeño cementerio de Buenos Aires. A diferencia de aquel servicio memorial realizado años atrás, lleno de incertidumbre y esperanzas no pronunciadas, este era un verdadero cierre. Carmen, sentada en primera fila con su rostro sereno aunque profundamente marcado por el tiempo y el dolor, sostenía entre sus manos temblorosas una pequeña urna que contenía los restos repatriados de su hijo. A su lado, sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, descansaba un objeto que había viajado desde California, la cámara restaurada de Alejandro. El equipo forense, después de extraer toda la evidencia necesaria, había limpiado y preservado la carcasa exterior, permitiendo que este objeto simbólico acompañara a su dueño en su descanso final. Entre los asistentes se encontraba Lucía Mendoza, quien había viajado específicamente para la ceremonia. Su descubrimiento accidental había cerrado un caso que había permanecido abierto durante casi 2 décadas, y sentía una conexión inexplicable con aquel hombre al que nunca conoció, pero cuyo trabajo científico tanto admiraba. Durante las semanas siguientes al descubrimiento, mientras los procesos legales e investigativos seguían su curso, Lucia había pasado horas revisando los cuadernos y publicaciones de Alejandro. Descubrió con asombro que sus metodologías de investigación y algunas de sus teorías sobre la respuesta de las secuoyas al estrés climático habían sido sorprendentemente prescientes, anticipando hallazgos que la ciencia moderna solo había confirmado recientemente. Era un pionero, comentó a Carmen durante la pequeña recepción después del funeral. Su trabajo sobre la adaptabilidad de los redwoods estaba décadas adelantado a su tiempo. Carmen asintió, una pequeña sonrisa apareciendo brevemente en su rostro cansado. Siempre dijo que esos árboles tenían lecciones que enseñarnos sobre la supervivencia y la resistencia. Le habría gustado saber que su trabajo continuó importando, incluso cuando él ya no estaba. Aquella conversación plantó una semilla en la mente de Lucía. De regreso en Berkeley, propuso la creación de una beca de investigación en honor a Alejandro Vega, específicamente para estudiantes latinoamericanos interesados en la conservación forestal. La universidad, reconociendo el valor simbólico y práctico de la iniciativa, aprobó el proyecto con entusiasmo. Mientras tanto, en el Parque Nacional Redwood, el caso de Alejandro Vega generó cambios significativos en los protocolos de seguridad y búsqueda. Dave Mercer, ahora en su último año antes de la jubilación, se convirtió en el impulsor principal de un nuevo sistema de registro y seguimiento para investigadores que trabajaban en zonas remotas del parque. Llamémoslo Protocolo Vega, sugirió durante una reunión con la administración, para que nunca olvidemos que incluso los expertos pueden encontrarse en situaciones peligrosas en estos bosques. El sistema, implementado en 2022, incluía rastreadores GPS obligatorios, puntos de contacto establecidos a intervalos regulares y mapeo detallado de áreas potencialmente peligrosas como árboles huecos, barrancos ocultos y zonas propensas a deslizamientos. Para Dave, estos cambios representaban una forma de redención personal. Durante años se había preguntado si podría haber hecho algo diferente aquella mañana de octubre, cuando Alejandro se adentró por última vez en el bosque. Ahora, al menos,
Su muerte no había sido en vano si podía prevenir futuras tragedias. La historia de Alejandro Vega también captó la atención mediática, no solo por las circunstancias inusuales de su descubrimiento, sino por la persistencia de su madre durante casi 2 décadas. Varios documentales y reportajes exploraron el caso, combinando el drama humano con la majestuosidad del escenario natural donde se había desarrollado. Uno de estos documentales, titulado Entre Gigantes, la historia de Alejandro Vega, fue particularmente significativo por su enfoque científico. Producido en colaboración con National Geographic, no solo narraba la tragedia personal, sino que continuaba el trabajo de Alejandro, explorando los efectos del cambio climático en los antiguos bosques de secuoyas. Carol, la propietaria de la cabaña donde Alejandro se había hospedado, ahora una mujer de 80 años que había traspasado el negocio a su hija, fue entrevistada para el documental. Con lágrimas en los ojos, mostró a las cámaras la habitación que había mantenido como un pequeño memorial durante años, con fotografías de Alejandro y algunos de sus artículos publicados enmarcados en la pared. «Siempre supe que algún día sabríamos qué le pasó», dijo con voz quebrada. «Pero nunca imaginé que estaría tan cerca todo este tiempo, dentro de uno de esos árboles que tanto amaba». En marzo de 2023, la revelación final del caso llegó de una forma inesperada. Un equipo de científicos del proyecto Supervivencia Redwood, entre ellos Lucia, estaba analizando los datos recopilados de diversos árboles del parque, incluyendo el que había contenido los restos de Alejandro. Los dendrocronólogos habían extraído núcleos de varios puntos del tronco para estudiar los patrones de crecimiento y determinar cómo el árbol había respondido a diversos eventos climáticos a lo largo de los siglos. Fue Miguel Ramos, ahora completando su doctorado bajo la supervisión de Lucía, quien notó algo extraordinario en los datos. «Doctora Mendoza, tiene que ver esto». Llamó desde su estación de trabajo en el laboratorio universitario. «Los patrones de crecimiento de este árbol específico muestran algo inusual». Lucía se acercó, ajustándose las gafas mientras examinaba los gráficos en la pantalla. Los anillos de crecimiento de las secuoyas no solo registran la edad del árbol, sino también las condiciones ambientales de cada año. Anillos más anchos en años favorables, más estrechos durante sequías o tras incendios. Aquí, señaló Miguel a un punto específico en la línea temporal. En 2002, este árbol muestra un patrón de crecimiento acelerado que se mantiene durante los siguientes 5 años. Es como si hubiera recibido un impulso nutritivo significativo. Lucía estudió los datos, su mente científica procesando las implicaciones. «¿Estás sugiriendo...?» Miguel asintió lentamente. Los restos de Alejandro Vega, su cuerpo proporcionó nutrientes al árbol mientras se descomponía. Básicamente, él se convirtió en parte del árbol que estaba estudiando. La revelación, aunque macabra en cierto sentido, contenía una belleza poética que no pasó desapercibida para ninguno de los científicos. Alejandro, quien había dedicado su vida profesional al estudio de estos gigantes, había terminado nutriendo físicamente a uno de ellos, contribuyendo a su supervivencia durante un periodo de estrés climático. Cuando estos hallazgos fueron presentados de manera sensible a Carmen Vega, la anciana encontró en ellos un extraño consuelo. «Es como si el bosque lo hubiera reclamado como uno de los suyos», reflexionó. Él siempre decía que sentía una conexión especial con esos árboles. Ahora entiendo que era más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. En octubre de 2023, coincidiendo con el 21º aniversario de la desaparición de Alejandro, se realizó una ceremonia especial en el Parque Nacional Redwood. En un acto simbólico aprobado por las autoridades del parque y la familia Vega, se colocó una pequeña placa de bronce junto al majestuoso árbol que había sido simultáneamente tumba y beneficiario de Alejandro. La placa, diseñada para integrarse respetuosamente con el entorno natural, llevaba una inscripción sencilla: Dr. Alejandro Vega, 1968-2002, científico, explorador y finalmente parte de este bosque ancestral. No morimos realmente mientras continuemos nutriendo la vida. La ceremonia, a la que asistieron Carmen, en su última visita a California antes de su fallecimiento 6 meses después, representantes de la Universidad de Buenos Aires, el equipo del proyecto Supervivencia Redwood
y varios guardabosques veteranos, incluyendo a Dave Mercer. Fue un momento de confluencia entre el dolor personal y la continuidad ecológica. Lucía, quien dirigió brevemente unas palabras durante el acto, expresó lo que muchos sentían. La historia de Alejandro nos recuerda la interconexión fundamental entre los seres humanos y el mundo natural. Su búsqueda científica terminó revelando una verdad más profunda de lo que podría haber imaginado, que todos somos, en última instancia, parte del mismo ciclo vital. En los años siguientes, el árbol de Vega, como comenzó a ser conocido informalmente entre los guardabosques y científicos, se convirtió en un punto de interés para investigadores del cambio climático. Los datos obtenidos de sus anillos de crecimiento, combinados con las notas originales de Alejandro, recuperadas de su computadora y cuadernos, proporcionaron información valiosa sobre cómo estos ecosistemas ancestrales responden y se adaptan a condiciones cambiantes. Para Carmen, quien pasó sus últimos meses reuniendo y organizando el legado científico de su hijo, la historia había llegado finalmente a su conclusión. En una de sus últimas entradas de diario, escribió: «Durante casi 20 años busqué a mi hijo en cada rincón, en cada noticia, en cada rostro que se parecía al suyo. Ahora sé que nunca dejó aquel bosque. Se convirtió en parte de lo que más amaba, alimentando con su propio ser a esos gigantes que tanto admiraba. Hay una extraña paz en saber que, mientras ese bosque permanezca, algo de Alejandro seguirá vivo». La cámara de Alejandro, aquel objeto clave que finalmente reveló su destino, encontró un hogar permanente en una vitrina especial en el centro de visitantes del Parque Nacional Redwood. Junto a ella, una selección de sus fotografías recuperadas y un breve relato de su historia sirven como recordatorio tanto de la belleza como de los peligros que encierran estos antiguos bosques. La última fotografía, aquella tomada desde el interior del árbol mirando hacia la luz exterior, se convirtió en una imagen icónica utilizada en campañas de seguridad en parques nacionales. Para los visitantes que la contemplan, es simplemente una hermosa composición que captura el contraste entre oscuridad y luz. Pero para aquellos que conocen la historia completa, representa algo más profundo, el umbral entre la vida y la muerte, entre el ser humano individual y el vasto ecosistema que eventualmente nos reclamará a todos. En 2025, un joven estudiante argentino llegó al Parque Nacional Redwood como el primer beneficiario de la beca Alejandro Vega. Mientras caminaba reverentemente entre los gigantes milenarios, llevaba consigo no solo equipamiento científico moderno, sino también la copia restaurada de la brújula que una vez perteneció a Alejandro, un regalo simbólico de Carmen antes de su fallecimiento. Al detenerse frente al árbol de Vega, el joven investigador observó la placa de bronce, ahora ligeramente verdosa y perfectamente integrada con su entorno, casi como si el bosque la hubiera aceptado como propia. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas, continuando el trabajo iniciado décadas atrás por un hombre cuyo destino se había entrelazado de la manera más literal con el objeto de su estudio. La verdadera revelación comprendió mientras contemplaba las inmensas ramas que se extendían muy por encima de su cabeza. No era simplemente cómo había muerto Alejandro Vega, sino cómo su muerte había iluminado la profunda conexión entre la vida humana y estos antiguos testigos vegetales. En el gran ciclo de la naturaleza, incluso nuestras tragedias personales pueden transformarse en continuidad y renovación. El sol comenzaba a descender, proyectando esos mismos rayos dorados entre los troncos que Alejandro había fotografiado en su último día. En algún lugar de las alturas, un pájaro carpintero repiqueteaba rítmicamente contra la madera, su sonido reverberando a través del tranquilo bosque como un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, persiste y evoluciona, nutrida por lo que vino antes. La historia de Alejandro Vega había terminado, pero el bosque, como siempre, continuaba.